Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de química. El día de hoy vamos a ver el tema masa atómica. Cuando hablamos de la masa atómica, chicos, vamos a hablar de la cantidad de materia que tiene cada uno de los elementos químicos, ¿sí? Y la masa atómica se va a expresar mediante la unidad de masa atómica. Y cuando hablamos de la unidad de masa atómica, vamos a hablar de la palabra UMA. UMA son las iniciales de la unidad de masa atómica. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la masa atómica, expresa la masa promedio de un átomo en unidades de masa atómica. Y esta unidad de masa atómica, profesor, ¿cómo lo vamos a encontrar? Esta unidad de masa atómica se encuentra de acuerdo a los isótopos que presentan cada uno de los elementos químicos. Pero para no estar hallando cada uno de los isótopos de los que conforman de cada elemento químico, ya se encuentra establecido la unidad de masa atómica en nuestra tabla periódica. Y nosotros lo podemos ver fácilmente, ¿no? En la ubicación de la tabla periódica. Entonces acá tenemos algunas principales masas atómicas de algunos elementos muy conocidos, como el carbono, por ejemplo, cuyo símbolo químico es la letra C, tiene como unidad de masa atómica el número 12. Tenemos el hidrógeno, ¿sí? Que va a tener como unidad de masa atómica a la unidad. El oxígeno, cuyo símbolo químico es la letra O, tiene como unidad de masa atómica 16. El nitrógeno, ¿sí? Que tiene símbolo N, tiene como unidad de masa atómica al número 14, y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar que en la tabla periódica ya se encuentra establecido la masa atómica de los elementos químicos que se van a expresar mediante la unidad de masa atómica, lo que es la UMA. Ahora, la masa atómica de algunos elementos resultan de sus isótopos, ¿no? Como por ejemplo, vamos a tener que los isótopos son átomos de un mismo elemento. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá los isótopos de hidrógeno. Los isótopos de hidrógeno son átomos de un mismo elemento. ¿De qué elemento? Ah, profesor, del hidrógeno, ya que poseen el mismo número atómico. Todos los isótopos se van a caracterizar porque van a presentar el mismo número atómico. ¿Y quién es el mismo número atómico? Ah, profesor Z, porque esto ya lo he visto anteriormente en los temas anteriores, le hemos visto lo que es Z, ¿no? Z es el número atómico. Entonces, los isótopos van a tener el mismo número atómico, pero van a variar en su número de masa y en su número de neutrones. Entonces, acá tenemos tres isótopos de hidrógeno. Tenemos el protio, el deuterio y el tritio. Como nosotros podemos observar en el primero, que es el protio, se va a caracterizar así porque presenta como masa atómica al número 1. Luego yo voy a tener por acá al deuterio, se va a llamar así porque tiene como masa atómica el número 2. Y yo voy a tener al tritio, de que viene de 3, porque va a tener número de masa atómica número 3. Entonces la sumatoria de ellos, se hace una sumatoria y una división, y esto me da como resultado que la unidad de masa atómica del hidrógeno viene a ser igual a 1. ¿Sí? Por eso se dice que en algunos elementos la masa atómica resulta de sus isótopos. Por acá vamos a tener otro ejemplo de otro elemento químico que su masa atómica resulta de sus isótopos, ¿no? De una serie de sumatorias y divisiones. Entonces tenemos acá al oxígeno. El oxígeno, disculpen, el carbono viene a ser un tipo de elemento químico que también va a tener como masa atómica, ¿sí? El número, ¿sí? Vamos a tener que el carbono tiene como masa atómica al número 12, y esto resulta de quién? De sus isótopos, ¿ya? Estos son, todos son carbonos, son isótopos de un mismo elemento, ¿ya? Vamos a corregir acá, acá va el carbono. Ahí está. Entonces acá tenemos el carbono, por acá,
y el carbono por acá. Listo. Entonces, acá tenemos los isótopos de carbono. Entonces, los isótopos de carbono tenemos el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, ¿no? Entonces, ahora, un isótopo se iba a caracterizar, ¿por qué, profesor? Ah, porque iban a presentar igual número atómico. Ahí está. Pero su número de masa iba a variar. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, acá el carbono 12, porque su número de masa es 12. Tenemos el carbono 13, porque su número de masa es 13. Y el famoso carbono 14, porque su número de masa es 14. ¿Por qué le digo famoso? Porque este carbono 14 es muy utilizado en la arqueología para poder conocer la edad de algún elemento que se encuentra, ¿no? Porque permite establecer la edad. Ahora, vamos a tener acá esta tablita con los principales elementos químicos y sus masa atómica promedio, ¿no? Su UMA, la unidad de masa atómica. Entonces tenemos que el carbono, ¿ya? El carbono va a tener como número de masa al número 12, el hidrógeno 1, el oxígeno 16, el nitrógeno 14, el fósforo 31, el azufre 32, el sodio 23, el potasio 39, el calcio 40, luego tengo el cloro 35.5. Entonces, eso vienen a ser su unidad de masa atómica, es decir, su masa de cada uno de estos elementos. Porque nosotros conocemos su número atómico, ¿no? De estos elementos de acuerdo a su ubicación. A ver, recordando temas anteriores, vamos a conocer por acá, vamos a recordar la ubicación de los elementos, ¿no? Por ejemplo, su número atómico del carbono es el número 6. Yo tengo por acá que el número atómico del hidrógeno es 1. ¿Sí? Tenemos que el número atómico del hidrógeno es igual a la unidad. Yo tengo por acá que el número atómico del oxígeno es el número 8. ¿Sí? Ahí está. El número atómico del oxígeno es 8. Yo tengo por acá que el número atómico del nitrógeno, ¿sí? Es 7. Yo tengo por acá que el número atómico del fósforo es 15. Yo tengo que el número atómico del azufre es 16. Yo tengo que el número atómico del sodio es 11. Yo tengo que el número atómico del potasio es 19. Tengo el número atómico del calcio, que es 20. Y tengo el número atómico del cloro, que es 17. Entonces, no confundir el número atómico con el número de masa, ¿ya? Y en algunos casos, el número de masa es al doble del número atómico. Es en algunos casos, ya es coincidencia. No es que siempre va a ser que el carbono, su número atómico es 6 y su número de masa 12, ¿ya? Es coincidencias. Entonces, ustedes traten de relacionarlo así para que más o menos se les pueda hacer un poco más sencillo poder recordar. Porque el número de masa atómica es recordar nada más, ya que lo encontramos en la tabla periódica, ¿sí? Entonces no te olvides que la unidad, el elemento de la masa atómica, ¿quién es? La unidad de masa atómica, es el UMA, UMA. No olvidar que la UMA es la unidad de masa atómica, ¿sí? Entonces la masa atómica se expresa en UMA, que expresa que la masa promedio. Y mayormente la masa promedio se obtiene de utilizar una sumatoria y una división de ¿quién? De los isótopos de cada uno de los elementos. Entonces nosotros tenemos acá esta pequeña práctica donde me dice, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Ah, profesor, claramente yo lo veo que es 1, porque yo ya lo conozco y lo he visto en mi tablita, ¿no? Tenemos que el hidrógeno, la unidad de masa atómica es 1.
Por eso que ustedes, ¿ya? Por eso que ustedes van a tener que recordar muchísimo, muchísimo la unidad de masa atómica que se encuentra en su tabla periódica. Igual por acá, ¿a qué elemento corresponde la masa atómica de 16? Ah, profesor, de 16 corresponde al oxígeno. Yo lo conozco porque lo acabo de ver ahora, ¿no? En mi tablita. Y así sucesivamente cada uno de los ejercicios que se encuentra en la práctica del cuestionario, ustedes tienen que marcar de acuerdo a la tablita lo que ustedes van recordando, lo que van practicando. Entonces, este tema de unidad de masa atómica es muy importante, ya que esto me va a permitir poder trabajar la masa molecular, lo que vamos a ver en el tema que continúa. Entonces, por favor, a practicar muchísimo en el estudio de mi tabla periódica con la unidad de masa atómica. Muy bien, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy con respecto al curso de química. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.